Alejandra Herrera, tengo 31 años y soy de Costa Rica. Mi infancia fue relativamente normal. Yo, aunque crecí en un hogar cristiano, tengo papá, mamá, hermana que conformaban mi hogar y mi mamá cuando yo nací, estaba empezando en el cristianismo. Mi papá sí era de familia cristiana, pero era el típico hombre que iba a la iglesia, cumplía y listo, se iba. Así que mi mamá empezó a inculcarnos la fe cristiana a mi hermana y a mí desde muy pequeñas. Pero siempre había que reconocer que siempre fue como ella iniciando y nosotros creciendo. Hubo mucha deficiencia en cuanto a una fe muy fuerte. Así que yo crecí yendo a la iglesia, crecí conociendo los libros básicos de la iglesia, de la Biblia, el libro de Daniel, la historia de Abraham, esos que son más conocidos, pero yo nunca conocí realmente quién era Jesús o nunca había llegado realmente quién era Jesús a mi vida, así que pues fui una niña que creció con conocimiento cristiano, pero no lo vivía realmente. Aunque sí, estaba muy influenciada por mi familia también, que familia materna, familia paterna, ambas eran familias cristianas, entonces nos inculcaron mucho en un valor de fe y de Jesús. Mi adolescencia fue diferente. Yo siempre tuve preguntas, siempre me cuestionaba cosas de la fe cristiana. Muchas veces era para mí un reto muy grande que nadie me pudiera explicar por qué yo tenía que creer en Jesús, por qué era importante Jesús. Y conforme fui creciendo, al no tener esas respuestas, yo veía que el mundo era muchísimo más atractivo que la misma vida cristiana. Sobre todo porque era un cristianismo de iglesia en donde escuchaba mucho prohibiciones y no cómo vivir una vida cristiana libremente. Entonces, para mí, el que nadie me supiera explicar eso me hizo decidir, pues me voy a vivir al mundo, me voy a lo que mis amigos alrededor de mí estaban haciendo y aunque no hacía cosas que estaban fuera de lo normal, no llegaba al alcoholismo ni a las drogas, todo, pero sí me gustaba mucho pasar muchísimo tiempo con mis amigos fuera de mi casa. Entonces había mucho pleito entre mi mamá y yo en que tienes que centrarte en lo que estás haciendo, y para mí era como, no, es más importante mis amigos, tenía un fuerte valor en mis amigos y para ellos eran mi vida. Entonces la adolescencia fue un tiempo muy duro para mí en cuanto a cómo saber un adolescente, cómo vivir el cristianismo que me habían enseñado desde pequeña y cómo lo enfrentaba al mundo real, en donde estaba buscando mi identidad, estaba buscando quién era yo realmente y para mí en ese momento mis amigos eran lo más importante. Pues, para ser sincera, mi relación real con Dios empezó hace 2 años. Sí. Mi adolescencia y mi juventud fue alejada de todas las cosas de Dios, aunque yo iba a la iglesia y yo formaba parte de grupos de iglesia de jóvenes, era más de domingo, yo cumplo con ir el domingo a la iglesia, pero el resto de la semana nadie me critique porque es mi vida. Yo estoy cumpliendo con ir el domingo. Entonces no había una relación real de quién era Dios, del daño que yo le hacía a mi vida el estar alejada de lo que Dios quería. Y fue mucho de relaciones amorosas, de salir de fiesta, esas salidas de fiestas involucraban alcohol. Entonces creo que puedo decir que era un ambiente bastante de mundo, era mucho de mundo,
de conocer más lo que la sociedad estaba diciendo que lo que la Biblia decía con respecto a eso. Y aparte de que la Biblia, para mí, fui de las que decían, eso está pasado de moda, eso no va conmigo, no tiene nada que ver con lo actual. Y tampoco me atrevía a abrir la Biblia. Era un Dios juzgador que a lo mejor en la Biblia me iba a decir cómo me iba a condenar para ir al infierno. Entonces, para mí era más fácil mantenerla cerrada y seguir mi vida normal. Pero creo que lo sigo pensando, cada persona no puede vivir en el mundo sin sentir un vacío emocional. Y yo llegué a ese punto. A mis 27 años, a 27, 28 años, yo tenía carrera, yo tenía un trabajo, yo tenía un noviazgo, yo tenía pues un buen salario, tenía todo, lo que el mundo decía yo lo tenía, pero algo dentro de mí no estaba completo. Las preguntas que empezaron a venir a mi vida otra vez era, ¿y cuál es mi propósito? ¿Y para qué estoy aquí? Lo que yo estoy haciendo no me sirve de nada, no estoy cambiando el mundo, no estoy impactando a nadie. Y fue cuando me di cuenta que yo no podía caminar sola en esta vida porque algo me hacía falta. Y empezó una decepción con mi relación amorosa, ya no cumplía lo que yo quería y de repente me metí de lleno en buscar a Dios. Y fue como, bueno, voy a preguntar a Dios realmente cómo es vivir en cristianismo, qué es lo que Él está ofreciendo. Y terminé la relación de la mejor manera. Él y yo ahora somos amigos, pues no nos hablamos, pero no es un enemigo más. Simplemente terminamos, eso no funcionaba. Y yo empecé a meterme de lleno en la iglesia y decir, bueno, quizá la iglesia me va a explicar ahora todas las preguntas que yo tengo. Y aunque me estaban abriendo camino, no era el destino final que Dios tenía para mí. Así que seguí. Empecé a escuchar, a tener estos tiempos con Dios que eran muy valiosos durante las mañanas. Antes de irme a trabajar, yo tenía un tiempo con Dios y yo sentía como Dios algo estaba cambiando dentro de mí, algo se estaba moviendo, no era normal, como mi vida empezó a tener un poco más de sentido. Así que cuando llegué a cierto punto de que necesito un cambio, le dije, Señor, necesito algo diferente, no estoy completa aún. Y Dios me trajo a España, me trajo con el propósito, con el motivo de hacer una escuela, se llama Escuela de Discipulado en Misiones. Y aparte, la escuela lo que hace es como enseñarte o entrenarte para el mundo misionero, pero también te da una guía de cómo conocer realmente a Dios. Y ahí fue cuando yo tuve un encuentro real con Dios, cuando empecé a escuchar lo que llaman la voz de Dios, cómo el Espíritu Santo sí está dentro de mí y puede hablar con la persona y conmigo incluso. Entonces, esto fue el cambio que mi vida ha tenido en el año y medio más o menos que he conocido realmente a Dios. Y durante este tiempo, todas las preguntas que yo he tenido o que tenía desde que era pequeña, Dios ha venido respondiendo cada una de esas preguntas. Y todo lo que yo siempre decía del mundo, para qué estamos aquí, Dios ha ido respondiendo cada una. Yo he entendido que mi propósito no ha terminado. Tengo todavía muchísimo más por conocer, pero básicamente mi mente está empezando a llenarse y a llenarse y a llenarse mucho más de Dios y a conocerlo realmente de cómo es y ver oraciones contestadas, cómo aplicar una oración de fe, cómo es el orar por personas enfermas, declarar sanidad sobre una persona enferma, ver milagros inmediatamente. Todo eso que el mundo real no vive y solamente el mundo espiritual lo vive, me ha hecho cambiar mi manera de pensar y mi perspectiva de la vida cristiana. Era
muy insegura, muy superficial. Para mí tenía mucho valor lo que una persona pensara de mí. Tenía que hacer como el mundo quería, como mis amigos querían que yo fuera. Era muy insegura porque nunca podía tomar decisiones y siempre estaba cambiando. Es como voy aquí, ahora cambio aquí, y si el mundo va para allá, yo también voy para allá. Y nunca sabía realmente qué era lo que quería. Yo peleaba muchísimo en mi casa buscando una identidad de quién soy yo. Mi hermana fue todo lo contrario. Ella es una seguidora de Jesús de toda la vida y ella siempre fue muy segura de qué es lo que quiero, hacia dónde voy, cómo voy. Y yo me comparaba muchísimo. Yo decía, pero ¿por qué ella lo tiene tan seguro y me cuesta tanto entender a mí qué es lo que yo quiero? Entonces, sí, mi vida era de mucha inseguridad, mucho nerviosismo también, de saber que yo había nacido por un propósito, pero yo no sabía para qué Dios me tenía aquí. Y creía que el hacer voluntariados y ayudar a la gente, yo podía llenar un vacío emocional que tenía, pero realmente era como un acto de caridad que me estaba llenando a mí misma sin eso, sin un valor. Entonces, sí, antes era eso, era más superficial y ahora ya cambió completamente. Sé lo que quiero, sé hacia dónde voy y si en un momento estoy insegura de qué es lo que yo quiero, sé que puedo ir a Dios y Él me va a dar una respuesta. Sobre todo porque ahora la Biblia la entiendo mucho mejor, la leo y la disfruto muchísimo y creo mucho en las promesas que Dios ha puesto en la Biblia, no solo para mí, sino para todas las personas. Creo que hay muchas personas, y estoy segura, hay muchas personas como yo afuera. Quizá hay muchas personas que se preguntan, ¿para qué estoy aquí? ¿Es mejor el mundo o es mejor una vida cristiana con todas las prohibiciones? Pero Dios creó al ser humano en cuerpo, alma y espíritu. Y si ninguna de las tres están completamente llenas, siempre va a haber un vacío en la persona. Entonces, Dios es el único y Jesús es el único que puede venir y traer una revelación, y el Espíritu Santo va a llenar esa parte espiritual que es la que le falta al mundo. Entonces, la vida cristiana no es solamente cuerpo y alma, también hay que llenar el Espíritu y el Espíritu Santo es el que puede llenar eso. Me siento un tizón arrebatado del fuego porque ahora tengo un propósito, tengo un deseo por qué vivir, tengo muy claro qué es lo que Dios quiere que yo haga en este mundo y a quién quiere que yo ayude y porque estoy más segura en Él. Yo sé que puedo ir a Él en cualquier situación y que no voy a estar juzgada en un primer momento, sino que Él me recibe con amor y yo puedo ir a Él con toda confianza.